Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor bendiga al pueblo cibernético. Acompáñame en la poderosa palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Cuando todo lo tienen, puede decir un fuerte amén. Aleluya, Jesús. Mi alma te adora, Señor Padre, aleluya. Efesios 2, 8, aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Hasta aquí lo dejamos, se puede sentar. Gloria a Dios, aleluya. Predicamos bajo el tema, un favor inmerecido. Gloria a Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por esto, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es algo que vemos mucho como cristianos. Todo cristiano, casi todo cristiano sabe este versículo, un versículo muy reconocido. Pero nosotros apenas entendemos realmente qué es la gracia de Dios en nuestra vida. Es algo mucho más profundo que pensamos. Y se manifiesta en muchos diferentes ways, muchas diferentes maneras. Y para profundizar en este tema, necesitamos primeramente entender qué es esta gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios es su favor inmerecido hacia nosotros. No hay nada en esta tierra que podamos hacer para ganar esta gracia de Dios. Efesios 2:9, el versículo justo después de esto, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es algo bien fuerte porque en el mundo que nosotros vivimos, trabajamos por todo. Si tú quieres comida en tu mesa, tienes que trabajar. Si quieres ese cheque en el banco, tienes que trabajar. Nada es de gratis en este mundo. Pero para Dios, Él tiene un don de nosotros que no se puede trabajar por eso. ¿Por qué? Porque ese don es tan especial que el humano no puede trabajar por eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene un santo estándar, o holy standard, para llegar al cielo, para ser santo en sus ojos. Y nada que el hombre hace puede alcanzar ese estándar, porque el hombre nació pecaminoso. Esta carne está lleno de pecado. Si tú vas para la calle y tú le preguntas a la gente, piensa que es una persona buena, casi siempre te van a decir, sí, soy una persona buena. Y usan de su razón, usan esta razón. Bueno, no ha matado a nadie, no ha robado nada. Yo doy comida y a veces dinero a los desambulantes, pues tengo que ser una persona buena. Pero ¿qué pasó aquí? Ellos se están midiendo al estándar del hombre, no es de Dios. Si ellos se comparan a este estándar, de standard del hombre, cualquiera puede ser una persona buena. Si podemos aprender la noticia, ver gente horrible y los crímenes que hacen, y tú te miras a tú mismo y dices, no, yo no hago eso. Tengo que ser una persona buena. I'm a good person. Pero lo que nosotros tenemos que hacer no es compararnos con el estándar que el hombre tiene en la tierra, sino que compararnos con el estándar que Dios tiene en los cielos. Y cuando hacemos eso, somos un fracaso total. No hay nada bueno dentro de nosotros, normalmente. Esta carne está lleno de pecado. Sin Cristo no somos nada de bueno. Y no llegamos a ese estándar. Y Dios sabe eso. Y por eso somos justamente condenados al infierno, cada uno de nosotros. Pero esto no se termina aquí. Porque Dios nos da un favor inmerecido. Dios nos concede esto. Y se encuentra en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios es un Dios omnisciente. Y Él sabe que nosotros no podemos llegar a ese estándar, ese santo estándar. Y Él decide concedernos un favor inmerecido y darnos su gracia. Él decide extender su mano
a una humanidad caída y santificando por medio de Jesucristo. Por gracia somos salvos. Pero la gracia de Dios es mucho más profunda que esto. Aunque esta gracia salvadora es increíblemente importante, somos bendecidos con otra forma de la gracia de Dios, otras manifestaciones de la gracia de Dios, todas las cuales son favores inmerecidos. Además de esta gracia salvadora, que es ofrecida a todos porque Jesucristo murió por todos, pero solo se puede disfrutar cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Es que Jesucristo murió por todo, pero tienes que aceptarlo para disfrutar esta gracia salvadora. A otra manifestación de la gracia de Dios que se le da a todo el mundo, y eso se llama la gracia común. Y esto es algo que aprendí nuevo que Dios me enseñó cuando estaba leyendo un libro de esto y me interesó mucho. Y se llama la gracia común. Y es la gracia que Dios concede a cada persona viva en este momento. Es la expresión de Dios de su bondad y su benevolencia universal. Salmos 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Toda la persona en el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, experimentan diariamente la gracia de Dios. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Jesús está diciendo aquí que hay una gracia de Dios que llega a todos los humanos, aunque sea bueno o sea mala. Pero después nos preguntamos por qué Dios da esa gracia a todos. ¿Por qué? Si nosotros que somos cristianos y fuimos redimidos por Cristo, todavía estamos en esta carne pecaminosa y todavía no merecemos nada, porque hay alguien en el mundo. Pero Dios tiene un plan para todo. La creación de Dios que todos disfrutamos diariamente es un señal para el pecador, para que puedan darse de cuenta que hay un Dios y guiarlo a arrepentimiento. Eso se encuentra en Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Benignidad es su bondad, es Dios siendo bueno con la humanidad. Es esa benevolencia que Dios tiene con la humanidad, aunque sea pecadora, es para guiarlo al arrepentimiento. Es a través de esta gracia común que Dios expresa su amor hacia nosotros y nos guía al arrepentimiento y a servirle. Hay otro ejemplo de la gracia de Dios en acción en la Biblia que nos da. Y nos muestra cómo debemos confiar unamente en esta gracia que nos da cada día para seguir avanzando en esta carrera. Uno de los ejemplos más famosos en la Biblia se encuentra en 2 Corintios 12:9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposo sobre mí el poder de Cristo. En este caso vemos a Pablo y su aguijón. Podemos imaginar que incontables veces Pablo había orado a Dios, ha ayunado, le ha clamado a él para que le quitara ese aguijón. Pero Dios nunca se lo concedió, fue en vano. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Pablo que confiara en su gracia. Es un ejemplo para cada uno de nosotros hoy en día. Que aunque a veces estamos enfrentando tentaciones del diablo que pueden ser horribles, o pruebas que Dios nos pone, podemos investigar en qué necesitamos trabajo, podemos ver algo. Que hay una gracia de Dios en que nosotros podemos depender. Y tristemente se hace difícil a veces, porque nosotros nos enfocamos tanto en lo que vemos al frente de nosotros, esa prueba, esa tentación, esa dificultad, que nosotros olvidamos a mirar hacia arriba a Cristo y depender de la gracia de Dios, que es lo único que nos puede salvar y ayudar en eso. No hay nada que podemos hacer para ayudarnos a superar la prueba de la vida, excepto la gracia de Dios. Es un favor inmerecido que Dios nos concede
a ayudar a continuar este camino. Otra forma de la gracia de Dios es su perdón y su restauración cuando verdaderamente nos arrepentimos y deseamos volver a Él. Juan 21, de 15 a 19 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Lo volví a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había glorificado a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto es el caso de Pedro, cuando él negó a Cristo 3 veces, cuando Cristo iba a ser crucificado. Y sabemos que Pedro pecó en ese momento, falló en la prueba, en la tentación. Pero ¿qué pasó? Jesús sabía que Pedro él quería arrepentirse de verdad. La palabra misma lo dice, que cuando él escuchó el gallo cantar 3 veces, él se fue de ahí y empezó a llorar amargamente. Él estaba triste. He regretted lo que él hizo. Él quería ese arrepentimiento de volver a Cristo. Y por la gracia, ese favor inmerecido, Jesucristo lo restauró en ese momento. Le dijo, sígueme. Y no solamente lo restauró, pero le concedió aún más cosas. Porque en el día de Pentecostés, Pedro fue el líder de los apóstoles y habló a la multitud con la voz de Dios, enseñándole al Espíritu Santo. Y por él, 3,000 gente se convirtieron a Cristo en un día, en un mensaje. El perdón y restauración de Dios es otro favor inmerecido. Y algo que aunque tú puedas nacido y criado en el Evangelio, necesita ese perdón y restauración de Dios. Porque todo hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos el perdón y restauración de Dios. Otra forma de la gracia de Dios se encuentra en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta fue la expresión más alta del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Él envió a su Hijo único a morir por nosotros de una manera horrible, espantosa, una de las maneras más horribles en la historia del mundo. Un pueblo sin santidad, sin salvación, sin esperanza, teníamos nuestro pecado expirados por un hombre inocente, siendo él Dios encarnado. Dios mandó a su Hijo al mundo para ser menospreciado por los hombres que quería salvar. Torturaron de una manera horriblemente. Y algo que aprendí, que esto no fue una muerte lenta, rápido, sino fue una muerte lenta. Que él sentía todo en cada momento. Yo también cogí una clase de medicina en mi escuela, de medicina de emergencia. Y aprendimos mucho de los partes interiores, los venas y todo eso. Y yo cogí lo que aprendí en eso y lo apliqué un día a la muerte de Cristo. Y aprendí de cuán horrible fue esa muerte, de verdad. Cuando esos clavos te dan aquí entre los huesos, están reguindando por esto, la muñeca, esos huesos cuando se juntan ahí. Y están rompiendo, están arrancando los músculos y los venas por dentro. Todo eso hizo en un favor inmerecido para nosotros, para que podamos estar salvos.
Y podemos estar aquí en esta casa adorándole. Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios ahora? Y no solo hizo eso, hermano, sino que cada uno de nosotros tenemos una historia, un pasado donde nosotros fuimos librados por Dios. Algunos de nosotros podía ser alguien en la calle que vendía droga, que usaba droga, y Dios nos libró de eso. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios quería librarnos si nosotros no lo merecíamos? Hay ninguna razón por qué Dios lo hizo, pero Él lo hizo por su favor inmerecido, por su gracia. A lo mejor iba a estar muerto en este momento si no fue por esa gracia de Dios. A lo mejor ni hubiera nacido porque hubiera morido en la vientre de tu madre. Pero Dios tuvo gracias por ti. Un favor inmerecido sobre nosotros. Aleluya, Jesús. Nada en esta tierra podía haber sido ofrecido como nuestra creación. Y Dios sabía eso. Él se paró y dijo, yo lo hago. Yo sé que esta humanidad es una humanidad pecaminosa, que no me ama, que ama solamente a sí mismo y el pecado. Pero por mi gracia le voy a conceder este favor inmerecido. Voy a mandar a mi hijo único a la tierra. Voy a hacerle un hombre. Voy a hacerle burlado porque ellos ni creían que él era hijo de Dios. Ellos creían que él estaba endemoniado. Hasta dijeron que él ni sabe quién es su padre. Porque ellos no creían que María y José fueron su padre. Porque no estaban casados cuando nació. Y Dios dijo, voy a dejarle que sea burlado, menospreciado por el hombre, arrestado bajo falsa acusación, traído ante el gobernador, condenado a muerte y muerte horrible, muerte de esclavo y crucificado. Y cuando eso pasa, voy a virar mi rostro y voy a dejarle que muere. Lo hizo por nosotros. Un favor inmerecido. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Todos los días experimentamos la gracia de Dios también. De numerosas y profundas maneras. Desde el momento que nosotros despertamos y respiramos ese aliento de vida que Dios nos da, hasta el momento que nosotros nos cuestamos a dormir y Dios nos guarda por la noche. De toda malicia y ataque del diablo, Dios nos guarda por la noche. La gracia de Dios es el regalo más grande que nos ha dado y debemos estar eternamente agradecidos. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios plenamente y servirle, haciendo todo lo que Él demande de su pueblo, sea ayuno, sea vigilia, sea oración, sea retiro, sea cualquier cosa. Debemos hacer lo que Dios quiere por ese agradecimiento de su favor inmerecido. Efesios 1, del 6 al 14 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. En Él además tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Mira todo lo que Dios nos hizo ahí. Perdonó nuestros pecados, nos redentó por su sangre, nos sobreabundó
con sabiduría e inteligencia del cielo. Nos selló con su Espíritu Santo. Todo esto por un pueblo pecaminoso, sin Cristo y sin santidad. Él nos redentó. Él nos perdonó los pecados y también nos concede tanto bendiciones cada día. Necesitamos confiar plenamente en su gracia. Nosotros como jóvenes también tenemos lucha y batalla, como cualquier otra persona. Especialmente hoy en día que la maldad está más que nunca. Se ha multiplicado y los jóvenes están en medio de ello. Tenemos la escuela, también los que trabajan y también tenemos la iglesia. Tenemos batallas espirituales también. Pero como jóvenes debemos depender de la gracia de Dios más que nunca hoy en día. Dios siempre nos va a ayudar con su gracia. Y debemos estar siempre agradecidos por su favor inmerecido. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte. Que se lo bendiga. Aleluya, Jesús.